Le damos la palabra y la bienvenida para que pueda exponer sobre autoridades, líderes y héroes en épocas de adversidad. Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Fernanda. Gracias por la presentación y gracias a ti, a la PUC, por la invitación. Estoy contento de estar acá. Bueno, vamos para adelante. En tiempos de coronavirus no hay más que hacer que ir para adelante. Vamos en primer lugar, a diferenciar conceptos. Vamos a diferenciar autoridades, líderes y héroes. Vamos a considerar distintas situaciones de liderazgo, básicamente con y sin autoridad. Vamos a hablar de las soluciones técnicas, cuando las hay, y las adaptativas, cuando no hay soluciones técnicas. Vamos a hablar también de las grandezas y dificultades con los héroes, que a veces los necesitamos y a veces son a pain in the neck, como se dice. Y finalmente vamos a hablar de las organizaciones altamente confiables y qué es lo que podemos aprender de ellas para tiempos de incertidumbre. Finalmente, vamos a tomar el concepto de Carl Wake, sobre mente colectiva, y con eso vamos a cerrar. Dicen que fue John Maynard Keynes, el economista genial, el que dijo: cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace? Es interesante los que contestan que no. Y la otra cosa que a mí me llamó la atención de Keynes fue esto: uno se prepara para lo inevitable, pero lo que sucede es lo imprevisto. Es decir, ¿quién nos podía haber dicho hace un mes y medio que ahora íbamos a estar todos en cuarentena, guardados adentro de nuestras casas? Vamos a empezar. En algún momento estas ideas se van a reconectar con lo que estamos diciendo. Quiero empezar por un modelo de liderazgo clásico. La forma porteña de Buenos Aires de decir esto es un modelo de liderazgo que es del año del arquero. Esto quiere decir viejo. Pero es una joyita. Es el que produjeron Paul Hersey y Ken Blanchard en 1975. Ellos decían, muchos de ustedes lo conocerán, disculpen la repetición. Para los que no lo conocen o hace mucho que no lo visitan, ellos hablaban de que cada uno tiene un estilo de liderazgo que es el propio, es el que le gusta a uno. Hay gente que tiene una gran orientación a la tarea y una gran orientación a las relaciones cuando maneja un grupo, por ejemplo. Perdón, una alta orientación a la tarea acá sería baja orientación a las relaciones cuando maneja un grupo. Esto quiere decir que es un mandón, que es muy directivo, que dice: haga esto de esta forma para tal momento. Todo es como yo digo, no explico nada. Bien. Hay gente que tiene también una fuerte orientación a la tarea, pero con también orientación hacia las relaciones. Entonces, no solamente
ordena, dice lo que necesita, cómo quiere que se hagan las cosas, para cuándo quiere que estén, sino que también explica los motivos, explica las razones, etcétera, va guiando. Luego tenemos un tercer tipo, que sería el estilo 3, que es más participativo. Es gente con fuerte énfasis en las relaciones y poco énfasis en la tarea. No se ocupa tanto de la tarea, ni para cuándo, ni para cómo. Eso va dejando que la gente decida, y lo que cuida son las relaciones, que estén cómodos, que sepan, que conozcan, que estén capacitados, pero los deja hacer a su aire, como se decía. Y por último, los que delegan, es decir, ponen bajo énfasis en las relaciones y bajo énfasis en la tarea. Jersey y Blanchard luego se preguntan, que es la pregunta obvia, ¿cuál es el mejor estilo? Y la respuesta es la respuesta de cualquier consultor que se precie. Depende. Depende de qué. Y acá viene lo que es interesante en ellos. Ellos dicen, depende del grado de madurez de la persona o del grupo en esa tarea. Fíjense que no está diciendo la madurez de la persona o el grupo al estilo de Gore es maduro, Gore es inmaduro. No. Gore puede ser muy maduro en algunas tareas, pero si lo que vos le pedís es que camine por la cuerda floja tocando la guitarra, bueno, es altamente inmaduro en esa tarea. No la hizo nunca y tiene pocas ganas de hacerla. Entonces, ellos describen 4 estilos de madurez o de inmadurez. El M1, que es la persona que es incapaz y no se siente seguro, como yo con la cuerda floja. Supónganse que yo un par de veces hubiera caminado por la cuerda floja. No tengo mucho manejo, pero un par de veces lo hice. Entonces tengo ganas de volver a hacerlo. Entonces soy incapaz, no estoy del todo capacitado, pero me siento muy dispuesto. Un peligro. Luego tengo el estilo más maduro, que es la persona capaz, maneja técnicamente la tarea muy bien, pero generalmente la madurez psicológica viene más tardíamente que la técnica. Por eso cuando nos despertamos a la noche angustiados por el trabajo que tenemos que hacer a la mañana, generalmente no es un problema técnico, es un problema interpersonal. ¿Está bien? Y luego tenemos al que sabe, lo hizo muchas veces, es muy capaz y está muy dispuesto. El M3 era capaz, pero no estaba dispuesto. Todavía muchas cosas no se anima. Entonces dicen que Kersey y Blanchard, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo se enlazan los dos cuadros? Muy simple, y acá se vuelve bellísima la cosa. Es decir, si la persona es inmadura y no conoce la tarea y no la hizo nunca, sea mandón, sea directivo, dígale cómo, cuándo, de qué manera, dígale todo. Y si la persona ya tiene alguna práctica, bueno, dele más aire, explíquele más, dele los motivos, dele las razones. Y si la persona ya tiene mucha práctica, pero todavía no se anima, no tiene madurez psicológica, bueno, entonces su estilo M3, S3, muy centrado en las relaciones, lo va a ayudar mucho. Es decir, ¿usted tiene los materiales que necesita? No, porque me los tiene que dar el área de suministros y yo se los pedí y no me los dieron. Bueno,
Yo lo ayudo con el área de suministros. ¿Qué más necesita? Mire, el problema es que no tengo la luz necesaria. Está bien, arreglamos lo de la luz. Es decir, se pone al servicio de la persona para manejarle todos los aspectos organizativos, porque con lo técnico no, con lo técnico la persona se maneja. Y si la persona conoce la tarea y tiene práctica, déjelo tranquilo, no se meta, no hay cosa peor que a uno le vengan a dar instrucciones cuando uno sabe hacer la cosa y por ahí sabe más que el que le está dando las instrucciones. Entonces, en ese caso, delegue y ocúpese de otra cosa. Y puede ser que a la misma persona en una tarea le delegue y en otra le diga, es decir, en una sea S4 y en otra sea S1. Sí, perfectamente posible. Si es una tarea nueva que nunca hizo, sea S1. Y en las que conoce, sea S4. Es una joyita de modelo. A mí me encanta. Tiene una simetría, pero tiene un problema. Les digo cuál es el problema para mí. No es un modelo de liderazgo, es un modelo de ejercicio de la autoridad. ¿Por qué digo que es un modelo de ejercicio de la autoridad y no del liderazgo? Porque esto sirve exclusivamente para tareas que son claras y que se sabe cómo se hace. Se han hecho muchas veces. Decime cómo hago para atender mis pacientes, soy médico, ¿cómo hago para atender mis pacientes por Zoom? Que no les puedo poner el estetoscopio. No tengo la menor idea, nunca tuve coronavirus, nunca tuvimos coronavirus antes, no sé cómo hacen los médicos para atender por Zoom. Vamos a tener que descubrirlo juntos. ¿Está bien? Es decir, este modelo tiene que ver con, el modelo Hersey-Blanchard tiene que ver con situaciones bien conocidas. Y el problema principal es que no es un modelo de liderazgo, es un modelo de autoridad. El liderazgo es para cuando uno se tiene que meter en cosas que no ha vivido nunca, como atender pacientes por el coronavirus. La autoridad es otra cosa. La autoridad, en primer lugar, es nombrado o nombrada formalmente por la organización. Es muy importante, altamente importante, porque la autoridad orienta, la autoridad protege y ordena, y la gente necesita estas cosas. Cuida las reglas de juego. Esto es lo más importante que uno espera de una autoridad. Que establezca reglas de juego, que nos ayude a establecer reglas de juego si podemos participar, y que cuide esas reglas de juego. Pero no es liderazgo. Una organización puede nombrar autoridades, pero no puede nombrar líderes. Esto es muy importante. Ahora muchas organizaciones se hacen las casquivanas y me declaran líder de tal cosa. Y me pueden declarar lo que se les dé la gana, pero nadie puede dictaminar que el otro va a ser un líder. Los líderes emergen, los líderes surgen. Hay autoridades que no tienen gran liderazgo, pero son buenas autoridades. Y también hay líderes sin autoridad. ¿Me quieren decir el Mahatma Gandhi qué era en la India? No, no era nada. Era el Mahatma, el alma grande. ¿Está bien? El liderazgo es un fenómeno permanente. Tenemos que aprender a verlo. El problema con el liderazgo es que solemos no verlo. Yo estoy seguro que en esta sala,
que hay 80 personas en esta sala virtual, que hay 80 personas, yo pregunto, ¿quién es un líder aquí? Y supongo que puede haber con suerte 10 que levanten la mano. Con suerte. No los veo, discúlpenme. Ojalá estén levantando la mano todos, pero sospecho que no. Y es mentira. Todos somos líderes en algo y para alguien. El liderazgo se da en forma permanente, aunque no se dé en la forma que a los accionistas les gustaría. La gente toma liderazgo, hace iniciativas y a veces, desde el punto de vista global de la empresa, son un desastre. Pero también es verdad que sin esas iniciativas espontáneas de la gente, la empresa tendría que cerrar en 15 minutos. La prueba es que cuando un sindicato quiere hacer una medida de fuerza, lo primero que hace es trabajar a reglamento. El trabajo a reglamento desorganiza. Para que la organización funcione es indispensable que la gente esté todo el tiempo solucionando problemas. Como decía Keynes, ¿se acuerdan lo que decíamos al principio de Keynes? Uno se prepara para lo inevitable, pero lo que sucede es lo imprevisto. Entonces, a veces el liderazgo coincide con la autoridad, aunque también hay mucho liderazgo sin autoridad. Y también hay autoridad sin liderazgo. Y la gente que vive en una organización, que trabaja en una organización, en la práctica vive su cotidianeidad en espacios limitados, sus comunidades de práctica. Las comunidades de práctica tampoco responden a un planeamiento, también son como el liderazgo espontáneas, pero es como la gente se relaciona, desarrolla su identidad, aprende a trabajar en esa empresa y le da significado a la acción. Sigamos. ¿Siguen todos vivos hasta acá? Sí, todos te estamos escuchando. Sí, esperen que voy a ver si veo más gente. Ahí lo veo a Héctor, lo veo a Fernando Ceballos, la gloria oriental. Este es un hombre que sabe de gestión del conocimiento. Seguro que hay muchos más, pero a él lo conozco. Luego tenemos a Daniel Díaz, a Jennifer. Esperen que se me perdió la pantalla, no sé a quién más tenemos. Eileen Wilson, Shirley, Linda, Majority, Tania, Alan, Guido, Marcus. Bueno, Gente de yo Ecuador. lo que digo es que cada uno de los que estamos aquí es líder de alguien en alguna cosa. ¿Cómo hago para poner esto? Ahí está. Es líder de alguien en alguna cosa. Ninguna empresa puede nombrar un líder. Las empresas pueden nombrar directores, gerentes, supervisores, me pueden nombrar príncipe de Gales, si quieren, pero no me pueden nombrar líder. Entonces, aunque haya tres conceptos dando vuelta, liderazgo, autoridad y heroísmo, son tres conceptos distintos. De autoridad ya dijimos, básicamente fija las reglas de juego, guía, orienta y es formalmente nombrado. Es muy interesante cuando una autoridad tiene liderazgo. Pero hay autoridades que tienen poco liderazgo y aún así son buenas autoridades porque guían, orientan y fijan reglas de juego y cuidan las reglas de juego.
Entonces, el liderazgo es una actividad. No es un rasgo, ni es un don, ni es un estatus. No hay líderes naturales. Uno es un líder para alguna gente en algunas cosas. Yo muchas veces le pregunto a mis alumnos, ¿quién es un líder acá? Y de vuelta, me levantan la mano 3. Entonces agarro a cualquiera que no haya levantado la mano y le pregunto, ¿tenés un abuelo o una abuela? Sí. Y oíme, tu abuelo y tu abuela cuando necesitan aprender a manejar el celular, ¿a quién le preguntan? Y a mí. Bueno, vos sos el líder de tu abuelo o de tu abuela en el manejo del celular. Todo el mundo es líder de alguien en algo y es importante aprender a ver eso como una función importante en la organización. Es decir, la calidad de esos liderazgos espontáneos y pequeños es lo que en el mediano plazo termina siendo la diferencia entre una organización que tiene una cultura creativa y una organización que es una repetidora mecánica de lo que hizo hace 40 años. Como ese que decía, yo tengo 40 años de experiencia. No, perdón, tú tienes un año 40 veces. No, no, hay empresas que tienen 40 años de experiencia reales. ¿Por qué? Y porque tienen los pequeños liderazgos, no solamente grandes estrategias, también pequeños liderazgos que van resolviendo los problemas inmediatos que se van planteando. Entonces, el liderazgo es una actividad, no es un estatus. Estamos yendo para atrás. La autoridad no es el liderazgo. Esta diferenciación es importante. A mí me ocurre que me llaman de empresas y me dicen, tenemos una crisis de autoridad. Y uno empieza a caminar la empresa y a hablar con la gente y dice, no, no tienen una crisis perdón, tenemos una crisis de liderazgo, me dicen. Nadie dice que tiene una crisis de autoridad. Me dicen, tenemos una crisis de liderazgo. Y uno empieza a caminar la empresa y se dan cuenta que lo que tienen es una crisis de autoridad, que el liderazgo está rozagante. Hay iniciativas por todos lados. Lo que pasa es que las autoridades son rígidas, tienen miedo de que los que están abajo con ideas les muevan el piso y los matan, los frenan. Entonces, muchas cosas que aparecen como crisis de liderazgo son crisis de autoridad. El liderazgo está sano. Mejore la calidad de sus autoridades. Y un líder, cuando uno piensa en un líder, muchas veces lo que está pensando es un héroe. Alguien en quien convergen todos, a quien todos aman. No, un líder puede ser un desconocido o casi un desconocido. Quiero decir, Van Gogh vendió muy pocos cuadros en vida y más quisiera tener yo un Van Gogh. Jules Solar, el genio que enloquecía a Jorge Luis Borges, ¿no? Casi no vendía sus cuadros, los hacía para entretenerse, eran sus delirios místicos. ¿Saben lo que vale hoy en día un Jules Solar? Entonces, el liderazgo no es un hecho excepcional, es un hecho cotidiano. Hay liderazgo por todos lados y en todas partes. Y muchas veces vemos el liderazgo, vemos como liderazgo lo que es mero ejercicio de la autoridad. Y aquí entonces conviene hacer una divisoria de agua.
El campo típico de la autoridad es la rutina y la certidumbre. El campo típico del liderazgo es lo incierto y lo desconocido, lo nuevo, lo que nunca sucedió antes. Me acuerdo, ahí la veo a Tania Gaitán, que también es de AGESIC, debe ser de Uruguay. Me acuerdo, los que estaban vivos en esa época se acuerdan todos. ¿Se acuerdan cuando un avión uruguayo que iba a Chile cayó en la cordillera de los Andes y de 45 personas sobrevivieron algo así como 25, 26, perdón si me equivoco con los números, estoy diciendo de memoria, y sobrevivieron finalmente algo así como 18, y estaban arriba en medio del hielo, y los que sobrevivieron se tuvieron que comer a los que habían muerto, porque tenían que juntar energías para que un par de ellos pudiera cruzar los Andes a pie e ir a buscar ayuda. Bueno, eso sucedió en 1972, habrá sido. Y yo di un seminario una vez, fue en Buenos Aires, no en Uruguay el seminario, y tuve, uno de los inscriptos era uno de los sobrevivientes de la tragedia esta, entonces le pude hacer muchas preguntas. Y una cosa que me di cuenta, por ejemplo, mi primera reacción es que Fernando y Roberto, los dos que cruzaron los Andes y hasta que encontraron un arriero chileno y trajeron ayuda con helicópteros, que ellos habían sido los líderes. Y me dijo, no eran los líderes, ellos eran los héroes. Ellos hicieron lo que nadie más hubiera podido hacer. Pero el liderazgo iba por otros lados. Y además el liderazgo estaba muy distribuido, o estuvo muy distribuido en el tiempo. Ni bien el avión se cayó, y estaba la confusión, y los muertos, y los heridos, y todo lo demás, había dos que eran estudiantes de medicina, que estaban algo así como en primer año, sabían de medicina menos que yo, pero eran los que habían estudiado medicina. Entonces, ellos lideraron en ese momento que había que poner vendas y entablillar gente y separar gente porque se había muerto, etc. Ahora, pasado un par de días, no tenían nada que hacer, ya no eran ellos. Entonces el capitán del equipo, porque era un equipo de rugby, empezó a liderar y él esperaba que los vinieran a buscar. Hasta que oyeron por la radio, porque por la radio podían oír pero no hablar, que ya no los buscaban más, que daban por perdidos a todos. Y entonces el capitán no tenía más que decir. Y a la noche hubo una luz y mató a 8 y entre ellos murió el capitán y el liderazgo siguió dando vuelta. Y no sé, y supongo que si alguien lo sabe, nadie me lo va a decir, de quién fue la idea de comerse a los que habían quedado. Pero la verdad es que era lo único que podían hacer. Y ahí hubo liderazgo. Y el liderazgo estaba distribuido. Y estaban enfrentando lo incierto, estaban enfrentando lo desconocido. Y si hubiera sobrevivido el comandante del avión, ¿hubiera liderado él? No tenía nada que decir. El vuelo había terminado, era otra cosa, era otra situación, era nuevo. Ellos se habían preparado
para lo inevitable, que era jugar un partido de rugby. Pero lo que sucedió fue otra cosa distinta. Entonces, muchas veces el concepto de líder que manejamos es el concepto de líder heroico, del héroe. El héroe es el líder. No siempre el héroe es el líder, no siempre el héroe es un buen líder. En el siglo XX tuvimos muchos héroes, líderes héroes. Stalin, Franco, Hitler, Mussolini, Perón, no todos iguales, no estoy diciendo que fueran todos iguales, pero el modelo de liderazgo, un héroe que sabe todo, que conoce todo, que nos guía a todos, que tiene la totalidad de la sabiduría, me olvidé de Mao Zedong, eso era común, ¿no es cierto? Y en muchas empresas uno encuentra líderes heroicos que sabe más que ningún otro lo que ocurre en la empresa en todas partes. Muchas veces tiene una expertise técnica que lo hace indispensable. Puede resolver problemas más rápido o mejor que cualquier otro. Y tiene responsabilidad primaria que cualquier cosa que suceda en la organización. En algunas empresas familiares es el fundador. Muchas veces el líder heroico es indispensable, pero siempre tiene un alto costo. Siempre frena el desarrollo de la organización de alguna manera. Los líderes heroicos ¿cómo los necesito? ¿Cómo me perjudican? Tienen ese doble elemento. Ahora, es importante tener en cuenta que no todos los liderazgos son heroicos y que hay que cuidar esos liderazgos que no son heroicos. Yo les decía antes y repito ahora, el liderazgo es más cotidiano de lo que solemos creer. Todos somos líderes de algo para alguien y no todos los líderes son héroes. El liderazgo está hecho de conductas adaptativas que nos copiamos unos a otros. Mi empresa fabrica glucos. No me pregunten lo que es un gluco porque lo acabo de inventar. Mi empresa fabrica glucos. Vinieron unos chinos y me pidieron unos glucos que en vez de ser redondos sean cuadrados. No fabricamos glucos cuadrados, pero no le voy a decir que no a los chinos. Me voy a producción, les pregunto, ¿los podríamos hacer medios cuadraditos a los glucos? Y si hicieran, se juntan entre los de ventas y los de producción e inventan glucos cuadrados. Y le preguntan a los chinos, ¿cuánto quieren? 63 millones, por favor. Al año siguiente van a encontrar entre las estrategias de la empresa la fabricación de glucos cuadrados. Y seguramente algún autor los va a contar como la gran inspiración del CEO en ese momento. No, la inspiración fue mucho más colectiva de lo que parece en primer momento. ¿Saben cuál fue el mérito del CEO grandioso que estaba en ese momento? No haber impedido que fabricaran glucos cuadrados como pedían los chinos, que era un invento que habían hecho en la línea, pero que vendió y que funcionó. Y después identificarlo, reconocerlo y convertirlo en estrategia. Ahí sí hay mérito del CEO. Para eso sirven las autoridades. No siempre para liderar, porque no están cerca de las cosas. Entonces, el liderazgo no es una condición ni es una cualidad. Es una actividad a la que los otros le dan significado. ¿Mm?
Entonces, vuelvo a hacer la pregunta ahora con todo esto que sabe. ¿Quiénes acá son líderes? Espero que esta vez levanten la mano muchos más. ¿Está bien? Fernanda, vos me lideraste a mí que no levantás la mano. Me trajiste hasta aquí. Entonces, los líderes tienen que ver más con la sobrevivencia que con la rutina. Lo hacen para enfrentar una situación nueva o para aprovechar una oportunidad no explorada, es espontáneo. Puede darse con autoridad o casi sin seguidores. Mucha gente es líder en muchas cosas y no hay que confundir el liderazgo con el heroísmo. Las visiones heroicas tienen grandezas, pero también tienen miserias. Y lo que hay que cuidar es que la autoridad no mate al liderazgo. Ese es el trabajo de la autoridad. Fijar reglas de juego, orientar, guiar, dejar que surja el liderazgo y cuando surge algo valioso, rescatarlo, cuidarlo, institucionalizarlo. Vamos a ver un videíto muy corto ahora. Espero que se vean las letras de abajo, si no les voy contando. Este es un loco que se pone a bailar en la playa. Así es como el liderazgo empieza. Acá este loco se puso a bailar en la playa. No sabemos si él quiere liderar o qué quiere hacer, pero estaba bailando solo en la playa. Acá ocurrió algo especial. Apareció otro que lo sigue. Y este le presta atención, lo trata como un par, lo deja entrar. Y ahora bailan los dos. Ahora son dos que bailan. Y el primer seguidor agrega cosas. Son dos. El primer seguidor produjo un cambio cualitativo. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. Three is a crowd and a crowd is news. Pero ahora apareció un tercero. El gordito este de negro está bailando. Son tres bailando. Y este los integra y va agregando piruetas. Ahora vino otro, 4, 5. Se sigue agregando gente. Claro, cuanto más gente se agrega, más gente se va a agregar. Entonces ahora son un montón. Dentro de un rato, si antes eran locos los que se metían, ahora los locos son los que no bailan. Es exactamente al revés. Ha creado un movimiento. Ha creado un movimiento y probablemente los que se agregan no tienen ni idea de quién fue el que lo creó. Y nosotros no tenemos idea si este se proponía liderarlo o no. Simplemente produjo un hecho nuevo. Él empezó a hacer algo y los otros lo encontraron significativo y lo copiaron. Y ahora están todos haciendo eso. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. Entonces, acuérdense, el que empezó esto es muy importante. Ahora, el primer seguidor probablemente sea organizativamente la figura más interesante. ¿Listo? En pocas palabras, la autoridad tiene que asegurar el sentido, dar reglas de juego y construir confianza y compromiso. El liderazgo viene desde abajo y tiene que ser cuidado. Y ahí se hace conocimiento organizativo. Y el compromiso y la confianza hacen la calidad de la mente colectiva y la capacidad de la organización. Y ahora me voy a hablar de mente colectiva. Un portaaviones, ahora hay un portaaviones con coronavirus.
Pero es una organización de alta confiabilidad. ¿En qué sentido? 3 cuadras de largo, 5 pisos de alto, 5.000 personas adentro, 2 centrales nucleares, un avión entrando y saliendo cada 50 segundos, lleno de armas. Debería haber un accidente cada 5 minutos y sin embargo no los hay. Por eso son organizaciones que se estudian mucho a ver qué le pueden enseñar estas organizaciones a las normales. ¿Está bien? Y las características son básicamente estas. En primer lugar, la preocupación por el error. O sea, se preocupan por el error. Los quieren evitar, pero cuando se producen quieren profundizar en su comprensión. Y no penalizan tanto el error como la desatención del error, porque se perdió una oportunidad de aprender si lo ocultaron. En segundo lugar, sensibilidad a las operaciones. La estrategia es importantísima. Imagínense en un portaaviones central. Pero la vida y la muerte se juegan en las operaciones. Y el conocimiento circula a través de la práctica. Entonces es muy importante que la estrategia esté cerca de las operaciones. Y modificar la estrategia de acuerdo a lo que nos van diciendo las operaciones. Y manejar las operaciones de acuerdo a lo que dice la estrategia. Pero para manejar las operaciones de acuerdo a lo que dice la estrategia, las operaciones también están viendo la realidad afuera. Entonces hace falta que la estrategia se modifique. Cuando la realidad cambia, yo cambio de opinión. ¿Y usted? Cuando la realidad cambia, yo cambio la estrategia. ¿Y usted? La estrategia no puede estar lejos de la práctica. Y hace falta resiliencia, confianza, resistencia. Gente que sepa hacer más cosas que la que hace necesito. Necesito estructuras no del todo definidas. Esas estructuras perfectamente definidas tienen un problema, que es que cada uno conoce solamente su trabajo. Y cuando se presenta lo imprevisto, que con lo que estamos viviendo sabemos, todo el mundo tiene que hacer de todo. Entonces yo soy Gore, yo me entrené en aprendizaje organizacional, no en manejo de Zoom. Lo tuve que aprender en 2 días y medio, lo poco que aprendí. Ojalá me hubiera metido más en Zoom antes. Necesito gente que sepa hacer más cosas que la que hace para que vea más cosas que la que hace. Porque la atención genera compromiso y el compromiso genera resiliencia y la resiliencia genera preocupación por el error. Entonces la persona tiene que meterse más allá de su tarea para hacerse cargo de otras cosas en circunstancias imprevistas y debe poder hablar sobre su tarea y sobre la de los demás, porque de lo que no se habla se vuelve invisible. Entonces, todo esto va construyendo una alianza, que son inversamente importantes cuando los empleados manejan conocimientos que son indispensables para el negocio. Una fuerza de trabajo dedicada y comprometida puede ser un activo más que importante. Y tener gente que espera instrucciones detalladas para actuar, imagínense en un portaaviones. Tengo un avión que viene sin combustible. Dígame, capitán, ¿qué hago? Es inconcebible. La gente tiene que poder tomar iniciativa. Entonces, son una organización desde esta perspectiva, son inteligencias interrelacionadas para el descubrimiento y corrección del error. Y toda organización son inteligencias interrelacionadas. Generalmente las personas son inteligentes, pero no necesariamente las organizaciones. Y este es el concepto de mente colectiva.
La mente colectiva no es una cosa, no es un objeto. Es la forma en que se relacionan las mentes individuales. A veces esa interrelación es inteligente y a veces es tonta. Vean un congestionamiento de tránsito. Cada uno que está dentro de cada uno de los autos probablemente sea una persona inteligente. Ahora, tal como están organizados, lo único que pueden hacer es ir para adelante. Y si no pueden ir para adelante, no tienen nada que hacer. Si como mente colectiva, el congestionamiento de tránsito me muestra una mente colectiva tonta. ¿Está bien? Yo les voy a mostrar una mente colectiva inteligente. I can't believe you're how old are you? 18. Vamos acá. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Fíjense, cada uno de ellos es indudablemente un atleta. Ahora, lo que hacen juntos probablemente no lo podrían hacer con otra gente. O les tomaría mucho tiempo hacerlo con otra gente. Porque acá hay construida una cantidad de confianza, una cantidad de entender qué es lo que el otro va a hacer con lo que yo haga, qué es lo que el otro va a hacer con lo que yo haga, y confianza en que el otro va a hacer con lo que yo haga algo valioso y algo que me va a cuidar y algo que me va a ayudar. Y ahí tengo una mente colectiva inteligente. Mucha gente, cuando hablo de mente colectiva, habla Wake en realidad de mente colectiva, lo que dice es una organización inteligente es la que tiene una mente colectiva. No, no. Todas las organizaciones tienen una mente colectiva. Lo que pasa es que hay mentes colectivas tontas y hay mentes colectivas inteligentes. Esto que vimos acá es una mente colectiva inteligente. ¿Mm? Quiero decir algo que es lo último que voy a decir, pero no quería dejar de mencionarlo. En la Argentina hay una empresa estatal y de la provincia de Río Negro, que a diferencia de todas las otras empresas estatales y de la mayoría de las empresas argentinas funciona muy bien. Y es una empresa formada por tecnólogos. Y ellos fabrican satélites y centrales nucleares y radares y se autofinancian. Y ayer murió su gerente general, el Cacho Otegui. Lo traté algunas veces porque me invitaron a dar conferencias allí.
y era una cosa impresionante ver cómo trabajaban. Y uno ahí veía una empresa inteligente y decía, ¿por qué no puede haber otras empresas inteligentes? Era una empresa donde cada persona tenía una formación personal muy alta, pero también había mucho respeto recíproco. Y creo que el liderazgo tenía mucho que ver con ese respeto recíproco. Y era un liderazgo de su autoridad. Por eso hoy no quería dejar de mencionarlo. Bueno, les agradezco mucho, terminé casi en hora y tenemos espacio para preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Ernesto, por tu tiempo y tu presentación. Creo que todos están muy interesados porque han ido haciendo comentarios en el chat y demás. Pero Yo ahora, no los pude ver. no pasa nada. Ahora vamos a dar un espacio para preguntas. Los compañeros que nos están escuchando, si pueden ver que hay un icono de levantar la mano o raise the hand, podrían ir levantando la mano para poder hacer algunas preguntas. Ernesto, voy a dejar de compartir tu pantalla para que podamos ver al resto de los compañeros. Y Por si favor. alguien tiene algún comentario que decirle a Ernesto, saludarlos, están abiertos los micrófonos. Fernanda, yo no veo el icono de levantar la mano. En la columna derecha, ¿no? ¿No lo ves? Bueno, si Aviso tienes... porque tal vez le pase a otras personas. Pero ya que hablo, aprovecho para saludarlo, para agradecerle a Ernesto por esta charla, este webinar, que es de los que estuve escuchando este tiempo el más enriquecedor, nutritivo y que me llena de alegría y de entusiasmo y de ganas de avanzar y de seguir. Gracias. Gracias, Alejandra, pero dejamos que hagan preguntas. Y Sí, puedes sí. hacer preguntas también. Sí. ¿Preguntas o comentarios? Porque Hola, hola Ernesto, te hablo de Perú, soy Leti, de Centrum. Quería preguntar, ¿cuál es el criterio para darle la autoridad a alguien en mi empresa? O sea, porque normalmente uno quiere poner de autoridad al que es el líder, o aparentemente es más líder, ¿no? Pero de acuerdo a lo que nos acabas de decir, y te agradezco, ahora estoy un poco confundida, ¿no? O sea, ¿cómo identificar a quién darle esa autoridad? Ojalá hubiera una regla fija. Repetime tu nombre, por favor. Leti Quispe. Leti. ¿Letis? Leti. Bueno. Leti, ahí está. Ahí te veo. Leti. Leti, ojalá hubiera una regla fija. No hay una regla fija. A veces necesito en algunas posiciones y sobre todo en algunos momentos de la organización una autoridad que tenga mucho liderazgo. En otras hay situaciones donde tengo que dejar el liderazgo espontáneo, el liderazgo que hay en los grupos, el liderazgo que hay en la persona, y asegurarme de tener al frente a alguien que pueda poner reglas de juego, que pueda guiar y que pueda orientar, y que no mate el liderazgo que aparezca. ¿Está bien? Entonces, si te pudiera decir algo valioso, es no te ates a una regla. Mirá la situación. No tomes decisiones mirando el libro. Toma decisiones mirando la organización real. ¿Está bien? Bien, ahí José Ramón Castineiras, que no sé si tiene micrófono habilitado, nos dejó una pregunta en el chat. Dice, para ser campeones del mundo, en una disciplina colectiva, necesitamos liderazgo, autoridad y héroes. ¿Cuánto de cada uno? ¿Y tú crees que si yo lo supiera estaría aquí sentado? Hay una cantidad de preguntas y en muchas preguntas voy a patear al córner como con la de Leti o con esta,
sencillamente porque no tienen respuesta ex ante. Hay que ir resolviendo. Hay que ir viendo cómo evoluciona la organización. Y ir tomando decisiones sobre la marcha. Lo veo a Dani acá, pero sí. Sí, te quería hacer algún comentario, Ernesto. Como vos sabés, hace muchísimos años que nos conocemos y yo he escuchado infinitas charlas tuyas, pero cada una de ellas me sirve para ir explicando algunas cosas que me han sucedido en algunas empresas y que no le encontré respuesta. Entonces, el volver a escucharte no es volver a escuchar lo mismo, sino mientras vos hablás, poder reflexionar y buscar, pucha, esto me ocurrió en tal y tal lugar, y darle alguna, está bien, es post-mortem, es leer el diario del lunes, pero por lo menos es poder explicar por qué me ocurrieron algunas cosas y prepararme para que si me vuelven a ocurrir no sea lo mismo, digamos. Así que en ese sentido te agradezco mucho y sigo aprendiendo mucho de vos. Bien, Te agradezco. Ahora, los estudios post-mortem, las autopsias, por algo se hacen, porque lo que sucedió no se puede corregir, pero de lo que sucedió se puede aprender. Claro. Perfecto. Tenemos a Nicolás Pepe que quiere hacer una pregunta. Adelante, Nicolás. Aquí lo veo. Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes, Nicolás. Mucho gusto, Nicolás de Uruguay. Yo quería hacerte una pregunta sobre los líderes positivos y los líderes negativos. Soy visitador médico, fui muy criado en lo deportivo, en el básquetbol, ¿sí? Y siempre sentí que en el vestuario, como en la vida, hay líderes positivos y negativos. Que me gustaría saber su opinión, si es un delirio mío o es real. No, por supuesto que hay líderes positivos y negativos. Muchas veces la pregunta es ¿para quién? Hay líderes que son negativos porque trabajan solo para ellos mismos y para nadie más. Ahora, hay líderes que son negativos porque trabajan para otro grupo que no es el de uno. Digamos. O trabajan con otros objetivos que no son los de uno. Ajá. Quiero decir, de pronto en una empresa, en un tipo de trabajo determinado que exige determinado esfuerzo, determinada concentración y demás, hay alguien que tiene una forma más floja de trabajar, más descuidada. Y eso para la empresa puede ser mortal. Pero por ahí para el grupo que hace esa tarea es un alivio. Entonces, ¿es un líder negativo? Visto desde la óptica organizativa, sí. Y yo diría hay que sacarlo de ahí, sin duda. Pero cuidado, porque para alguien puede ser un líder positivo. ¿Me estoy explicando? Es decir, Sí. la característica de positivo y negativo no es una categoría objetiva, es un juicio de opinión. Depende del punto de vista que se vea o de la persona. Correcto, digamos. Para mí, si tengo que dar un ejemplo de un líder negativo, te digo Adolf Hitler. Ahora, había millones de nazis que lo adoraban. ¿Qué quieres que te diga? Peor para ellos, pero... Bien, ahora Gracias. vamos a darle la palabra a Luciana Andreoli. Luciana, adelante, por favor. Hola, Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, Luciana. Mi nombre es Luciana de Argentina. Bien. Bueno, me voy a tomar un atrevimiento, te pido disculpas porque la verdad que me conecté un poco más tarde, así que espero no te ofendas. Lo que te quiero pedir es si me podrías resumir con cuáles serían los dos conceptos principales para vos de esta disertación que hiciste. ¿Cuáles serían, para que yo me lleve, los dos conceptos principales? Ah, pero eso es un examen, no es... Y vos pensás que yo lo dije al principio de la charla. Bueno, o algo que me, lo que Bueno, me a quieras ver, compartir, te doy- algo que me quieras compartir. no sé si son los dos principales, pero son dos que son importantes. El primero, el liderazgo no es una condición, no es un estatus, es una actividad. En segundo lugar, nadie puede nombrar líderes. En tercer lugar, y me pediste dos, pero bueno, van tres. En tercer lugar, la autoridad es muy importante. La autoridad guía, orienta y fija reglas de juego, pero no es el liderazgo. ¿Sí? Y después Gracias. existen líderes heroicos, pero cuidado con los líderes heroicos. Muy bien, tenemos varias preguntas. Vamos a darle la palabra a Reina. Reina, si tenés el micrófono para activar. Hola. Hola, Sí, Reina. hola, Reina. No te veo, pero bueno. ¿Tienes video o no? Sí. Ahí está, ahí te vemos. Ahí apareció Reina, bien. Hola. Hola. Mi pregunta era, en esta coyuntura, ¿cuál cree que sería un buen perfil de líder o una persona que se podría proyectar como un líder? ¿Qué características podría tener? Tenemos ahora estoy de Perú, en Perú, en la situación que estamos viviendo ahora en Perú. ¿Pero con respecto al coronavirus o con respecto a la economía de Perú? Al tema de económico y al tema de la corrupción que hay en esta zona. Mira, no sé en Perú. En la Argentina tenemos crisis económica y corrupción. Si debiera ser un líder, me gustaría tener otro Raúl Alfonsín, pero probablemente eso no exista. Entonces lo que me gustaría tener es 1 millón, 2 millones, 3 millones de argentinos seriamente decididos a no aceptar la corrupción y a exigir que el Congreso dicte leyes de presupuesto y luego el Ejecutivo no emita más dinero que lo que las leyes de presupuesto permiten. Esto es para la Argentina. Muchas gracias. Bien, gracias. Vamos a darle la palabra a Héctor, que tiene la mano levantada. Héctor, ¿nos podés escuchar? Sí, ahí te vemos. Hola Ernesto, gracias. Héctor Feinstein. Sí, Héctor Se Feinstein. escucha bajito, Porque Ernesto. te veo muy lejos y te oigo muy bajito. A ver ahora. Ahora estás más cerca, bien. Y te oigo más fuerte, bien. Gusto en verte. Gusto. Y un placer escucharte, y además, como siempre, es un placer escucharte después de haberte leído. Siempre eso amplifica muchísimo las Pobre ideas, hombre. ¿no? Bueno. Mi pregunta apuntaba más que nada al concepto de héroe.
¿no? Si va asociado desde el desarrollo tuyo al concepto del líder heroico, es lo que hablabas hace un segundo, o hay una distinción entre ambos. Entre el líder heroico y héroe. Y héroe. Es decir, en otras palabras, si puede haber héroes que no sean líderes. Esa sería la pregunta que me quedó como duda de tu exposición. Supongo que sí. Tenemos una calle... Ay, por Dios. Me acabo de olvidar el nombre. Que se hundió un barco. Me sale Lito Viale, pero ese es un músico, ¿no? Se hundió un barco. Y en ese hundimiento, una de las cosas que pasó es que el grueso de los sobrevivientes fueron hombres. Muy pocas mujeres y niños sobrevivieron, es decir, los hombres no estuvieron a la altura de las circunstancias, pero uno de ellos, que tenía un salvavidas, se lo sacó y se lo dio a una señora embarazada. Y él se ahogó. Y hay una calle que lo recuerda, y el único sonso que no lo recuerda ahora soy yo, pero indudablemente fue un héroe. ¿Está bien? Sí, ok, gracias. Mándame la calle por mail, que debe estar cerca de casa. Sí, cuando me acuerde me voy a querer tirar porque es muy conocido. Bueno. Bien, gracias Héctor. Ahora le damos la palabra a Julio Rius, perdón. Hola Fernanda, hola Ernesto, ¿cómo te va? Desde Uruguay te estoy hablando. Quería hacerte una pregunta que parece sencilla, pero que el problema en realidad que está atrás de la pregunta es más complicado y ya te vas a imaginar por qué. ¿Cómo haces en una organización que está liderada por una persona muy autoritaria y que ha logrado formar su equipo de forma tal que son funcionales a esa persona? ¿Y cómo puedes para superar esa situación, además de tener mucha paciencia y esperar que alguien lo saque? Fundar otra empresa. Está bien. Está bien. Es muy difícil, es muy difícil cambiar eso. Es decir, conozco una historia, no sé si es verdad, no tiene importancia. Pero dice que cuando murió Franco, la primera reunión que presidió el rey, estaban todos los ministros sentados alrededor de la mesa. Y cada uno tenía un cenicero delante. Eran otros tiempos, todavía se fumaba en esa época. En las reuniones con Franco obviamente no había cenicero y ahora había ceniceros. Entonces no sabían qué hacer, porque algunos pensaban que debían fumar para no estar atados al pasado, para que el rey no dijera estos están atados al pasado. Y otros pensaban que si fumaban decían, pues este se aprovecha de que el caudillo ha muerto. Bueno, ¿por qué? Porque están tan condicionados a obedecer que cualquier cosa que uno les diga se vuelve paradojal. Claro. Si le dicen no obedezcas más, no señor, yo no obedezco más. ¿Está bien? Gracias. Cualquier mensaje se vuelve paradojal. Fundar otra empresa. Me acuerdo una vez eso me lo dijeron en Inglaterra. ¿Cómo se hace para cambiar una universidad? Y yo le empecé a decir una cantidad de cosas y me dice, no, fundarle otra universidad al lado. Clarísimo.
Ernesto, volviendo al tema del barco, mi pregunta es, ¿no hubo falta de autoridad? Porque el protocolo dice que frente a un siniestro marítimo, las primeras que hay que salvar son las mujeres. No, el capitán no pudo ejercer su autoridad para salvar primero a las mujeres y no a los hombres. Evidentemente no, pero no hay que pedirle a un capitán de un barco que se está hundiendo e incendiando que ande recorrer pidiéndole a la gente, usted sáquese el salvavidas y déselo a la señora. No, pero el No tenía protocolo mucho. dice eso. Vos decís que la autoridad es justamente para orientar, etcétera, etcétera. El protocolo de los hundimientos, frente a un hundimiento, dice, primero tienen que salvar a las mujeres por el tema de la continuidad de la vida, etcétera, etcétera, y después los hombres. Y no pudo aplicar el protocolo que está escrito. Y evidentemente no. Quizá haya sido una falla de él y quizá haya sido imposible fácticamente. Y cada uno actuó a su aire y ahí apareció la grandeza o miseria individual de cada uno, ¿no? Bien. El apellido del que... Luis fue uno de Viale, los me dicen. Luis Viale. Del Vapor América. Del Vapor América, Laura correcto. Schenfer nos estaba Correcta la compartiendo. referencia. Luis Viale del Vapor América. Y fue uno de los fundadores del nuevo Banco Italiano. Era un hombre que era italiano él y había hecho una fortuna. Y cuando el barco se hundió, dio sus salvavidas. Sí. Perfecto. No tenemos más manos levantadas. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para el profesor. Bueno, les agradezco mucho la paciencia. Porque No. nos hemos extendido 15 minutos más. Ahora los vamos a invitar a activar las cámaras para sacar una foto grupal final de todos los que hemos participado de este webinar. Y Ernesto, no sé si estás leyendo los comentarios de la gente, pero quizás le podemos activar los micrófonos y se los podemos ir diciendo directamente. Ahí veo algunos conocidos y compañeros de facultad. Carla, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? A ver. Miriam. Profesor Fernando Están en el Ceballos. chat. Y leo de abajo para arriba. Si quieren, Muy se lo buen pueden decir con el profesor. micrófono también. Sí. Buenas tardes con todos. Saludos desde Perú, dice Dani Pajares. Hola, buenas tardes en Perú. Grande Perú. Jenny Yeginer. ¿Lo pronuncian así? Desde Perú. Hola a todos. Hola, profe. Dice Natalia. Gracias, Fernanda, te dice alguien. La charla dura 1 hora. Bueno, eso contesta Fernanda. Ve el juego. Buenas tardes, ¿cómo está, profesor? Desde Piura. Mirá. Piura es al norte de Lima, ¿no? Sí, así es. ¿Muy bien? Sí. Buenas tardes, escucho perfecto, mil gracias. Hola Héctor, qué gusto, eso lo dije yo. Hola Ernesto y Rodolfo, dice Héctor. Oh, estuvo perfecto, dice Ani Pozo desde Perú. Buenas tardes, Fernanda. ¿Es correcto? Pregunta Diego Serrano. Pido disculpas porque he enviado muchas veces el mismo mensaje queriendo enviar otro diferente. ¿Es correcto? No se oye, dice alguien, sonido hay, solo que estamos silenciados. Perfecto, habíamos silenciado todo hasta el inicio, sí, escuchamos. Bueno, no encontré más preguntas. No, las preguntas las fueron diciendo, lo que les decía pero si querían preguntar directamente, tienen los micrófonos abiertos para preguntar en este momento.
Ok. Te siguen llegando comentarios. Mara Boturet, de Uruguay, te dice que es un enorme placer estar con todos y escuchar a Ernesto. Estamos hablando de liderazgo como actividad. La empresa está en constante autoridad. Quizás lo más valioso es rescatar ese líder que tiene muy poca popularidad, no tiene seguidores, pero que a su vez, que de vez en cuando dice algo distinto que permite aprender. Dejo esa pregunta, dice Mara, Bien. que está ahí en la Muy, cámara. muy bien, Mara, es eso. Es exactamente eso. De vez en cuando dice o hace algo de distinto de lo que los otros pueden aprender. Y por ahí él o ella ni se dio cuenta. Ujú. Perfecto. Ahí está Mara, ahí la vi a Mara. Bueno, en nombre de Centrum PUC, Ernesto, nuevamente te queremos agradecer y bueno, damos por finalizado este segundo webinar internacional que es parte de un ciclo de los que venimos organizando desde Perú. Muchas gracias a todos por unirse. He visto gente de Ecuador, de Perú, Argentina, Uruguay. Les agradecemos mucho a todos.